es la ley del sacrificio. El tema que estudiaremos es difícil y ha traído en la primera parte de este siglo, cuando se trató a niveles muy reducidos para personas que podían interpretar ligeramente que existía una jerarquía como la de los maestros, trajo ciertas controversias, pero los maestros nos dicen siempre que el hilo que nos sacará del intrincado laberinto del pensamiento y en el cual debemos por fuerza entrar es el hilo dorado del amor. Cuando nosotros tenemos amor y comprensión, las relaciones y las conductas grupales correctas, entonces los problemas no existen. Y para llegar a esto, en este caso, en este hermoso grupo de trabajo que compartimos con Buenos Aires, y que tenemos muchos amigos en Mendoza y en España, realmente no ha tenido ni graves problemas ni grandes fisuras. Lo demás es común, pruebas, crisis de crecimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si lo interpretamos esto, ya más crecidos, porque hemos crecido todos un poco más, seguiremos creciendo y aprendiendo, podemos terminar el hilo de este trabajo que entronca con la astrología oculta de una manera alegre, de una manera enriquecedora y de una manera fraternal. El nombre exotérico de esta ley es la ley de sacrificio. El nombre oculto o esotérico es la ley de quienes eligen morir. El símbolo es la cruz rosada con un pájaro dorado. La energía que maneja esta ley es cuarto rayo afluyente, energía unificadora. La ley de sacrificio es la primera de las leyes que debe ser captada por la inteligencia humana. Es por consiguiente la de más fácil comprensión para el hombre, se lo propone porque se haya regido por y es consciente de esta. La primera de sus principales expresiones fue en la actual era pisciana, que según los maestros está desapareciendo. Esta ley siempre ha estado activa y funcionando en el mundo, pues es una de las primeras leyes subjetivas internas, es decir, para los caminantes espirituales, pero que una persona con buenas intenciones, que quiere crecer, que quiere aprender, puede sacar algo, enriquecerse y seguir adelante en este momento que se necesita más coraje que nunca. El tema de todas las religiones mundiales ha sido el sacrificio divino, la inmolación de la deidad cósmica, por medio del proceso de la creación universal y de los salvadores del mundo, mediante su muerte, sacrificio, como medio de salvación, y con el tiempo de liberación. Estamos ahora en un tiempo de liberación. Para algunos todavía existirá la ley, para otros existirá su liberación. Para el propio Maestro Jesús existió esta ley, murió en la cruz y se liberó y nos enseñó de qué forma podíamos liberarlo. Entonces, los salvadores del mundo, con su muerte y sacrificio como medio de salvación, llegan después a su liberación. La ceguera y la influencia contaminadora del hombre separatista inferior son tales que esta ley divina del sacrificio se utiliza con la intención egoísta de una salvación personal e individual. Pero la verdad disfrazada permanece siendo la verdad inmaculada en su propio plano. Y esta dominante ley mundial gobierna la aparición y desaparición de universos, sistemas solares, razas y naciones, líderes y gobernantes mundiales. Los seres humanos que encarnan y los que se revelan como hijos de Dios. Es decir, que en un momento dado nos transformamos en hijos de Dios. A medida que pasan los años, a medida que pasan las jornadas en San Marcos, a medida que vamos integrándonos en un trabajo solar, nos vamos acercando más a la mente de Dios. Pero no todo. Lo vemos a la humanidad que asciende sin conciencia y se produce la crisis del shock. Los que tienen conciencia de que cada año que pasa hemos crecido, cada año que hemos hecho servicio a través de este englobamiento que yo llamo 2B, nos hemos acercado un poco más a la mente de Dios. Uno de los caminos de nuestro destino es volver al Padre. Por eso pensamos al final ya este trabajo nuevo que baja, que se llama Gloria a ti Padre, porque nos acordamos poco de Dios. Y nosotros hoy
que vamos a expresar nuestro amor, nos vamos a acercar un poco más a él, ya que estamos hoy comprendiendo el significado de la ley del sacrificio. ¿Qué es la ley del sacrificio? Quiere decir el impulso de dar. El secreto de la doctrina del perdón de los pecados y de la unificación se halla oculto en esta simple frase. Repito, quiere decir el impulso de dar. Y el secreto del perdón de los pecados y de la unificación, perdón de los pecados y de la unificación, unidad, que es lo que tanto luchamos muchos de nosotros, de la cual me siento orgulloso de mis hermanos, se halla oculto en esta simple frase. Es la base de la doctrina cristiana del amor y sacrificio. De allí el énfasis puesto en la era pisciana y por la influencia de la cristiandad sobre ambas cosas, el perdón y la expiación. Esto debe ser, por supuesto, correctamente entendido. Nosotros utilizamos el término crístico, que es mucho más alto que el término cristiano, que es mucho más cósmico, es expansivo. A pesar de que tenemos que vivir el eterno presente del ahora, que tenemos que no solamente desarrollar el amor, a pesar de que estamos en un mundo de expiación y prueba, sin embargo debemos vivir e intentar la alegría, intentar el gozo, porque se nos da mucho y no lo vemos, y saber discernir las cosas, las implicancias, lo humano de lo divino. Estamos entonces precisamente en un mundo de expiación, pero deja de serlo cuando nosotros empezamos a funcionar como si viviéramos en un mundo de regeneración. Ciertamente el hombre, como de costumbre, desfiguró e interpretó erróneamente la enseñanza y la verdad, y fueron absorbidas, como comúnmente sucede en la actualidad, por el espejismo y la ilusión del plano astral y por la influencia pisciana. La influencia pisciana ha traído un espejismo también. Ha traído grandes cosas, pero ha traído un espejismo. El espejismo que se está rompiendo con el trabajo energético de los grupos. El pensamiento dominó y distorsionó el ideal y produjo una doctrina tan condenable como del elegido de Dios, el preferido del Señor, o el único pueblo a beneficiarse por el sacrificio y la muerte del gran Hijo de Dios, que debido a los méritos adquiridos por esa muerte vicaria, pasa a un estado de bienaventuranza en los cielos, simplemente a causa de que la elección emocional no tiene en cuenta millones de aquellos que no han hecho la misma elección ni han tenido la oportunidad de hacerlo. Es decir, que esta ley es para todos los mundo. No es una ley elitista. ¿Cómo se la interpreta? Es decir, que la purificación, el avance, el adelantar ese Cristo es una actividad personal, individual, compartiendo grupalmente, porque si no existe el campo de fuerza, no hay un servicio de luz profundo. Un campo de fuerza significa mucho, demanda rápida para un hermano, para un pueblo, para una ciudad, para un país, para un planeta. El grupo como campo de fuerza. Cada uno es un campo de fuerza. Esto ha sido mi gozo, tener que remarcar y rebatir otras opiniones de hermanos distantes de la Argentina. La actividad simbólica del gran instructor de Nazaret será bien comprendida y su significado convenientemente apreciado solo cuando sus implicancias grupales se estudien más cuidadosamente, cuando el significado del sacrificio y de la muerte ocupe su correcto lugar en la conciencia humana. Y la ley de dar, con todo lo que ella abarca, sea correctamente comprendida y aplicada. ¿Quiénes son los que se sacrifican? La deidad solar, que dio su vida al universo, al sistema solar, al planeta y a los mundos manifestados aparecidos sucesivamente. La deidad cósmica ha obrado del mismo modo, pero ¿qué significado tiene para nosotros? Ninguno excepto un símbolo. Fueron su impulso, su voluntad, su deseo, su incentivo, su idea y propósito de aparecer. Entonces el acto creador tuvo lugar. Y el proceso de la manifestación empezó su existencia evolutiva y cíclica. El Cristo cósmico fue crucificado sobre la cruz de la materia. Jesús. Jesús cósmico, toda la iglesia.
Y debido a ese gran sacrificio se ofreció la oportunidad a todas las vidas evolucionantes, es decir, a todos los reinos de la naturaleza y en todos los mundos creados. Si ustedes me preguntan si en otros mundos se necesitan Cristo, yo les digo que sí. Y este no es un descubrimiento mío. Este es un descubrimiento que lo hicieron hermanos en España ya en la década del 68, habían interpretado por comunicaciones de los hermanos cósmicos, que donde hace falta un Cristo en un planeta, ahí estará un Cristo. La única manera de que podíamos retornar al Padre, lograr en el momento de esa inmolación, de ese sacrificio, la energía suplementaria que nos faltaba para poder tomar ese envión, esa fuerza, porque el mundo había caído a una vibración muy baja, con la cual sería muy difícil que pudiera seguir subsistiendo. Estos seres, todos aquellos que saben más que nosotros, que saben lo que nosotros necesitamos, y que a través de esto debemos comprender que generalmente, salvo excepciones, las cosas tienen un sentido. Los cambios tienen un sentido. Lo demás, salvo esas pequeñas cosas, está o prefijado o tiene que seguir una determinada pauta. Todo lo que el ser humano o el ser espiritual, como somos nosotros, o todo ser espiritual inteligente puede captar, echando una mirada a la historia del planeta, hasta dónde la puede proporcionar la historia, es que ha progresado la facultad humana de ser consciente. Y ha progresado tanto la facultad que vamos a seguir insistiendo que somos divinos. Es que hemos trascendido ya el concepto de pienso, luego existo. Además, ha habido un paralelo crecimiento y refinamiento de las formas de vida en los diferentes reinos de la naturaleza. Esto es cierto. Eso se ve, por ejemplo, en las flores del Amazonas. Se ven en hermosas flores que, si la naturaleza se ha refinado, el hombre, al trabajar conscientemente y espiritualmente, se está refinando. Así como existe la gran crisis, así como tenemos una gran parte de la humanidad que se está densificando, así como tenemos enfermedades, hay una parte de los hombres que se está sutilizando. Y el problema, así grueso, está en las estadísticas de que el hombre ahora le da menos importancia al tema vinculado a las polaridades femeninas o masculinas, o sea, al sexo. Ha decrecido este tema en los seres humanos. Como también han crecido otras cosas concomitantemente que no vamos a tratar ahora porque esto es la ley de sacrificio, pero esta es una de los ejemplos que tenemos ahora, alrededor del año 2000, de que no hace poco las estadísticas han demostrado un decrecimiento. El hombre está regulando una actividad tan potente, que es esa cuando se la utiliza excesivamente y provoca las enfermedades incurables que tenemos a la vista. Otra de las cosas que hemos podido captar, que ha habido un amplio progreso de una dimensión a otra. Estamos hablando de conciencia cuatridimensional. Nos ha tocado a nosotros, el libro de Paso a la Cuarta Dimensión, que siempre viene con el amor y la intención de explicarle a los seres humanos que existen varias dimensiones y que vamos a pasar a la cuarta dimensión. Y la forma de entender la vida en Marte no la podemos, por ejemplo, ahora que se han enviado estas naves, no la podemos captar con la visión tridimensional, porque Marte tiene vida cuatridimensional, tiene vida en la quinta dimensión. En Marte hay vida. Lo que captan estas máquinas son solamente la parte primitiva de Marte, la parte tridimensional. Cuando la Tierra pase a la cuarta dimensión, existirá todavía una parte primitiva. Y si en otro lugar habría una tercera dimensión, captaría la Tierra y diría, no hay vida. Y nosotros vamos a tener una realidad cuatridimensional. También se ha acrecentado el control científico de los elementos en que vivimos y las fuerzas de la naturaleza. Actualmente se habla del dominio del aire, sabemos que se ha ganado el espacio, se ha ido a la Luna, se ha contrarrestado mal o bien la ley de la gravedad. Digo mal o bien porque si nosotros vemos lo que hacen las naves cósmicas, acá se gasta combustible, se utiliza otra energía y puede haber riesgos y es muy, muy dificultoso. En cambio, las naves cósmicas flotan
porque han dominado mucho en años, en milenios y en técnica lo que nosotros podemos hacer con los aviones. Es muy común que se caigan y prácticamente ellos no tienen accidente, porque han dominado la gravedad. Pero de cualquier manera, el hombre comienza el dominio del espacio, comienza el dominio de esta vida que llamamos cósmica, o por lo menos el intento de buscar, aunque sea soslayadamente, la vida en otros mundos. Pero los que han logrado una conciencia superior, los que espiritualmente están despiertos, no pueden ser engañados por ese soslayar que busco pero no busco, pero quiero buscar pero lo niego. Hablo de la vida más allá de los mundos pero lo rechazo. Todo esto que se ha logrado, todos estos progresos, este progreso tanto del conocimiento, aunque sea limitado en algunos aspectos y razones materiales, como la expansión de la conciencia, todo eso ha sido resultado de la actividad terminante y condicionada de la gran vida, que prefirió sacrificarse y ser crucificada en la cruz cardinal de los cielos, a fin de pasar una iniciación cósmica, que según nuestro punto de vista mediocre y relativamente ignorante, se haya crucificada en la cruz fija de los cielos. Sin embargo, por medio de la cruz mutable, produce cambios durante el ciclo evolutivo, a fin de lograr el desarrollo de la conciencia, el refinamiento constante de la forma y la intensificación de la vida que caracteriza su creación. El estudio de estos objetivos son los siguientes: el desarrollo de la conciencia, el refinamiento de la forma y la intensificada realización de la vida. Y hablando del cuarto rayo, nunca debemos olvidar que este cuarto rayo de conflicto, es decir, todos lo hemos aprendido como armonía a través del conflicto. Produce armonía a través del conflicto. Si los discípulos, cuando trabajan el cuarto rayo, cuando van aprendiendo el dominio de los rayos, a pesar de las pruebas, va en algún momento a producir armonía, va a producir ese estado que todos buscan y que no se puede conseguir de un día para otro, sino que se consigue a través de luchar, de alinearse, de sacrificarse, de estar atento. Y entonces este cuarto rayo, correctamente aplicado, trae armonía y unificación. Esta actividad armonizadora también produce belleza, pero es obtenida por medio de la lucha. Es armonía a través del conflicto. El conflicto significa lucha. Si no hay lucha, no hay crecimiento. Debemos estar atentos cuando todo parece que está bien, pero realmente cuando nos estamos quedando viene una crisis. Y es ahí cuando reflexionamos. Estamos pasando una prueba, estamos pasando o nos están moviendo para que nosotros no nos quedemos en el medio del campo de batalla, como es la vida humana. Hablando del cuarto rayo, esta actividad armonizadora, se dice que vivifica por medio de la muerte, armoniza por medio de la lucha, unifica por medio de la diversidad y la adversidad. Unifica por medio de la diversidad y la adversidad. Estamos hablando de la gran vida que se sacrifica. ¿Y quién más? Los ángeles solares. Los ángeles solares están bajo esta ley, porque son los que traen la existencia el cuarto reino de la naturaleza. Se los llama los nirvanas que regresan. En lugar de ajustarse a la ley del nirvana, de la beatitud, vuelven los ángeles solares, o sea, las hermandades de luz, y regresan deliberadamente y con plena comprensión, y tomaron cuerpos humanos, a fin de que estas formas inferiores de vida se acercaran más a la meta. Dicen los maestros: estas éramos y somos nosotros, los señores del conocimiento y de la compasión, porque se los ha llamado con justicia a los maestros en la primera parte del siglo, los maestros de compasión. Jesús ha sido un maestro de compasión, porque es el ejemplo más práctico. San Germán, un maestro de compasión. Y así podíamos nombrar tantos y tantos. Eligieron morir a fin de que las vidas inferiores pudieran vivir, y este sacrificio permitió que evolucionara la conciencia de la deidad. Esas vidas menores son los tres reinos:
animal, vegetal, animal, mineral y al reino humano. Sin esa ayuda, sabemos que este planeta no estaría orbitando. Uno de los grandes señores del sacrificio ha sido Sanat Kumara. Esta conciencia que se ha abierto camino a través de los reinos subhumanos de la naturaleza necesitó de la actividad de los ángeles solares para poder seguir progresando en esta estrella. Los ángeles solares pertenecen a las deidades paraíso, es decir, tenemos un universo Padre, un universo Hijo, un universo del Espíritu Santo. El universo Padre es el universo divino, total, donde nos llegan hasta un determinado momento los maestros. Es un lugar paradisíaco, pero es el universo que produce la manifestación a través de los hijos paraísos, los ángeles solares. El universo Padre, o nuestro universo Padre, tiene 81 dimensiones. El universo Hijo tiene 49 dimensiones. Y el universo del Espíritu Santo tiene 64 dimensiones. Sanat Kumara se dice que está en la 19 dimensión, o en la 20. Entonces nosotros estamos en la tercera. Tiempo para aprovechar la concientización de la humildad. Los ángeles eligieron morir y al morir vivieron. Esto es lo que hay que interpretar, debido a su sacrificio. La materia es ascendida a los cielos. Cuando hablamos hoy en la armonización, de que también ascienden los electrones, o al menos se purifican y vuelven a la primera causa universal. Mientras tanto, están estancados, retenidos en nuestro vehículo. Por eso se propone la disolución del cuerpo a los 3 días después de la muerte física. Los que lo quieren hacer, lo pueden hacer. Y hay planetas en que tienen aparatos especiales para la desintegración al tercer día de los cuerpos. ¿Por qué al tercer día? Porque el cuerpo físico en la tercera dimensión tiene que repolarizar las experiencias hacia los sobreseres y los átomos permanentes, y es un proceso que tarda 72 horas. Por eso se dice que Jesús ascendió al tercer día. ¿Por qué al tercer día? Porque tiene una razón técnica y científica. Los átomos permanentes, por eso los intríngulis de los trasplantes, tema que tampoco vamos a tocar. Cada órgano, cada ser humano, cada experiencia de vida tiene que pasar al espíritu. Nada se pierde. Entonces, de esa forma ya el cuerpo físico, ya liberado de ese asentamiento de vida que tuvo, puede entonces la materia química volatilizarse y liberar los electrones y producir un saneamiento del ambiente, del lugar donde es muy importante, entonces, que con el tiempo se inventen esas máquinas que volatilizan al cuerpo sin necesidad de dejar residuos ni nada, y los átomos son automáticamente liberados. Y de esa forma queda libre. El alma te encarna, queda libre. Además no tiene, digamos, la atracción del cuerpo físico que ha desaparecido. No los problemas de los difuntos que se ven de las apariciones, porque el difunto quiere volver al cementerio, quiere meterse adentro del cuerpo, porque no ha tenido desarrollo de vida espiritual. No tiene desarrollo de vida espiritual, entonces él tiene todavía la atracción magnética del mundo planetario. Nos tenemos que aprender también hasta morir. Tenemos que prepararnos más. Por supuesto que en muchos de nosotros no hace falta, o está sabido de por sí, pero hay líneas en un determinado nivel de conciencia que está trabajando solamente para prepararse para morir. Esto es esta ley de sacrificio. Es el tema que predomina en las páginas de la doctrina secreta. Se haya expuesto más detalladamente en el Tratado sobre Fuego Cósmico. Esto no es del Tratado de Fuego Cósmico, así que aquellos que tienen el Tratado de Fuego Cósmico pueden ampliar este humilde trabajo que yo les traigo, con ribetes, porque evidentemente les estoy dando cosas que no están acá, pero que son importantes porque son colaterales. El sacrificio de los ángeles, la muerte de los hijos de Dios, la inmolación del Cristo místico, la crucifixión en tiempo y espacio de todas las entidades vivientes, llamadas almas, es el tema que se trata en estos libros. Es el misterio insinuado
en las escrituras del mundo, el secreto de las edades, solo descubierto por las almas de los hombres, a medida que cada uno entra individualmente en relación consciente con su propia alma y descubre aquello que en el pasado efectuó con alegría, y entonces llega a comprender que realizó el supremo sacrificio premeditadamente en los albores del tiempo, y que en determinado momento, como alma en la tierra, vuelve a repetirlo conscientemente y simbólicamente para bien de otras almas. Es decir, algunos de ustedes ya la conocen, pero no la han asumido. Solamente yo hago recordarles que muchos vienen a cumplir una misión. La lección que debe ser aprendida, y el hombre está aprendiendo a esto, es que muerte, dolores y tristezas, pérdidas y desgracias, alegrías y aflicciones, tal como lo comprende la conciencia humana, existen porque todavía el hombre se identifica con la vida de la forma, y no con la vida y la conciencia del alma, el ángel solar, cuya percepción es potencialmente la de la deidad planetaria, cuya mayor percepción es a su vez potencialmente la de la deidad solar. En el momento en que un hombre se identifica con su alma, o una mujer por supuesto, y no con la forma, puede comprender el significado de la ley de sacrificio, y será espontáneamente regido por ella, y se convertirá en aquel que premeditadamente eligiera morir. Pero esto no involucra dolor ni tristeza, ni tampoco la verdadera muerte. Este es el misterio de la ilusión y del espejismo. Todos los salvadores del mundo se han liberado de estos factores esclavizantes. No se dejan seducir. También sería bueno señalar aquí, en la nueva era, ampliaremos el concepto que tenemos acerca del término salvador del mundo. En la actualidad se aplica predominantemente en las almas que pertenecen al rayo de la enseñanza, segundo rayo o rayo crístico. Bueno, repetimos entonces, en la ley de sacrificio hay muchos hermanos de segundo rayo. ¿Y qué es el segundo rayo llamado rayo crístico? ¿Cuál es? Dorado. ¿Qué significa? Amor, sabiduría. Se debe reconocer que los salvadores del mundo vienen para servir a la raza, sacrificándose de diversas maneras y en muchas formas. Pueden aparecer como grandes gobernantes, dictadores, políticos, estadistas, científicos o artistas. Su trabajo es salvar. Y esto da por tierra con aquellos que creen que ellos hacen la verdadera misión, o que tienen la verdad absoluta. Tenemos que entender que tenemos muchos hermanos nuestros que están trabajando en el arte. Y es por eso que tenemos que ser comprensibles con los demás y aceptar el punto de vista del otro. Y aceptar la tarea del otro. Al fin y al cabo, no sé si saben que el maestro Moria se elevó siendo poeta. No se elevó siendo gladiador, sino que su última encarnación era poeta. Un hombre de primer rayo. Para que vean las distintas misiones que los hombres vienen a realizar en la tierra. Por lo tanto, deben ser reconocidos por lo que son. Hoy, incomprendidos, mal interpretados. Y juzgados por sus equivocaciones, más bien que sus objetivos. Son almas dedicadas, liberan, elevan, integran e iluminan. Es para que ustedes sepan que si están haciendo arte, que si están en la ciencia, que si están aún en la política, pueden estar siendo, sin saberlo, discípulos de la jerarquía, o ángeles en la ley de sacrificio. La ley de sacrificio y el impulso de dar pueden observarse también en todos los reinos de la naturaleza. Tenemos su ejemplo en los sacrificios fundamentales que tienen lugar entre los reinos. Las cualidades esenciales de los minerales y de los productos químicos de la tierra podrían servir de ejemplo. Son necesarios para otras formas de vida entregadas al hombre por medio del reino vegetal, el agua que bebe, por ejemplo. Y de esta manera, hasta el primero y más denso reino de la naturaleza, cuya conciencia se halla tan distante de la nuestra, tiene cabida en este proceso de dar. Por eso tenemos que agradecer que la vida es sagrada. Y por eso la bandera de San Marcos, unidad entre tres reinos, porque es una de las fuerzas y de las conciencias que la humanidad no ha entendido. Estamos yéndonos por la tangente, con otros temas, y no nos damos cuenta que hay que aglutinar y trabajar por esas tres fuerzas. Reino elemental, reino angélico y el otro.
El hijo pródigo, sabemos quién fue, sacrificó el hogar del padre cuando decidió alejarse hacia lejanos países. Esta es la parábola famosa. Desperdició y sacrificó su esencia por haber abusado de la experiencia y de la vida de la tierra o en la tierra, hasta que agotó todos sus recursos y tuvo que sacrificar lo que tanto había querido, pero descubrió que no lo satisfacía. Por las cosas de menor valor sacrificó los valores superiores y tuvo que regresar a su punto de origen. Esta es la historia de la vida de todos los hijos de Dios que vinieron a la encarnación, como está expuesta en forma simbólica en la Biblia. Y el tema en todas las Biblias del mundo es el mismo. El anhelo de sacrificarse, de abandonar por aquello, de elegir una forma o línea de conducta, sacrificando otra, de perder para eventualmente ganar, es la historia que subsiste en la evolución, lo cual debe ser comprendido en forma psicológica. Es el principio que rige la vida misma y corre como canón dorado de belleza a través de los negros elementos con los cuales se forja la historia humana. Cuando este impulso de sacrificarse para conquistar, adquirir o salvar lo que se considera deseable sea comprendido, se revelará la clave del desarrollo del hombre. Ahora entramos en el aspecto astrológico. ¿Por qué se interliga con lo astrológico? Porque las mismas condiciones que fusionan la ley del sacrificio con el dolor, la tristeza y la dificultad se encuentran también en los planetas Marte y Saturno. No existen en los otros planetas. Quienes han leído la doctrina secreta y el tratado sobre fuego cósmico saben que la Tierra no es un planeta sagrado. Sin embargo, Saturno, Marte y la Tierra constituyen de manera esotéricamente curiosa la personalidad de una maravillosa vida de rayo, cuya energía es el tercer rayo. Todos sabemos que, los que conocemos astrología, que Saturno, los capricornianos, están con esa fuerza del tercer rayo que es inteligencia activa. O todos los, por ejemplo, de repente podría ser Acuario también, como su regente de Acuario. Saturno, Marte y la Tierra constituyen entonces, de manera esotéricamente curiosa, la personalidad de una maravillosa vida de rayo cuya energía es de tercer rayo. Existen, como ya se ha especificado, 7 planetas sagrados. Todos lo sabemos. Y también yo les he machacado a Pablito de hace varios años que Marte y Saturno no pertenecen al sistema solar de la Tierra. Y que en nuestra galaxia, en nuestra pequeña galaxia, hay 49 planetas, con 7 soles. Y que los 3 planetas que son verdaderamente de nuestro sistema solar son Mercurio, Urano y la Tierra. Y la Tierra va a pasar a la órbita de Urano. Trabajo que vamos a desarrollar en San Marcos, en la jornada número 98. El cuerpo mental se expresa por medio del planeta Saturno. El cuerpo astral se expresa por medio del planeta Marte. El cuerpo físico se expresa por medio del planeta Tierra. La potencia de esta vida es tal que requiere 3 esquemas completos. Los 3 están estrechamente aliados y son interdependientes para poder expresarse. Urano, Júpiter y Venus están aliados a fin de manifestar o expresar una gran vida. Todos sabemos que esa gran vida es un logos o Dios. Estamos interpenetrados por dioses y dioses mayores. Cuando hablamos de Dios al concepto humano, aquellos que trascienden la barba, el viejito y el bastón, pueden interpretarlo como lo absoluto. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, de nuestro Dios, es el Dios de nuestro sol central, nada más. Cuando hablamos de lo absoluto, hablamos del todo, de ese inconmensurable profundo, como llaman los hermanos cósmicos, profundo, dicen el profundo, pero cual no podemos captar con una dimensión tridimensional en su comprensión inconmensurable. Los 3 sistemas planetarios son conscientes del dolor y la tristeza tal como comprendemos estos términos. Ninguno de ellos lo conoce tan bien o lo siente tanto como nuestro logos planetario. Es decir, que el logos siente la tristeza. El logos planetario.
¿Y saben quién es el logos planetario o quién fue hasta hace poco Sanat Kumara? El dolor y la tristeza son el resultado de la rebelión del divino descontento. Lo vamos a repetir. El dolor y la tristeza son el resultado de la rebelión y del divino descontento. El instinto por lograr el perfeccionamiento basado en el descontento ha implicado necesariamente el temperamento o la actitud planetaria que reconoce las dualidades. Existe una etapa que se ha de alcanzar en la conciencia de los espíritus de la encarnación o los seres humanos, como se interprete, donde aquello que está detrás de las dualidades, la etapa de unificación esencial, puede ser y será reconocida. Si tenemos que trabajar la unificación. Pero esa unificación empieza en nosotros mismos. Pero ya muchos de nosotros son capaces de la otra unificación más superlativa, más abarcativa. Cuando esto tenga lugar, esa unificación, la conciencia de nuestra humanidad se fusionará con la subyacente conciencia del todo, que no reconoce el dolor ni la tristeza. Esto es lo que ustedes tienen que interpretar. Que les dije que tomen este trabajo con alegría, que estamos intentando una comprensión en sus almas, en sus vehículos, para que puedan tener más fuerza para seguir en este camino que se han fijado a su vida, porque todos son hermanos de varios años, y esto es como retroalimentarlos en concepto, para que comprenda que a pesar de vivir en un mundo de expiación y prueba, tenemos que estar con una tremenda alegría de ser partícipes de este momento, de estar viviendo la vida humana y nuestra conciencia en el eterno presente. Somos partícipes del cambio, no somos espectadores del cambio. Y este es un privilegio de la vida y de la encarnación. El instinto por lograr el perfeccionamiento por medio del sacrificio se manifiesta de varios modos. Primero, el instinto por el perfeccionamiento individual que conduce al egoísmo, a la codicia y lleva a los que poseen mente materialista a adquirir posesiones materiales. Segundo, el instinto de aliviar la mala situación de otras personas, primero por el móvil egoísta para evitar la angustia personal que proporciona ver sufrir a otros. Y segundo, sirviendo con pureza y desinterés, que es una cualidad del alma. Es decir, que tenemos 3 o 4 modelos. Lo vamos a volver a repetir. El instinto por lograr el perfeccionamiento por medio del sacrificio se manifiesta de 3 modos. Primero, el instinto por el perfeccionamiento individual que conduce al egoísmo. Es decir, yo quiero salvarme, pero lo demás no existe. Y la codicia, y lleva a los que poseen mente materialista a adquirir solamente posesiones materiales. Segundo, el instinto de aliviar la mala situación de otras personas, primero por el móvil, egótico sería para evitar la angustia que esa misma persona siente por ver sufrir a otro, pero no lo hace de la forma que debería ser, que es la que viene. Servir con pureza y desinterés es una cualidad del alma. ¿Cuál es el móvil que me impulsa a seguir este camino? Ha sido realmente cómo se unen las inspiraciones, cómo los hermanos o los maestros vuelven a decir, adelante, esto hay que trabajarlo, esto hay que hacerlo, y estamos ahora tratando este tema, ¿cierto? Finalmente, tenemos la aplicación activa y el total sacrificio del yo inferior, separado mediante el poder de permanecer en el ser espiritual. Es decir, el yo que quiere permanecer en el ser espiritual. Lógicamente, significa haber alcanzado ese estado de conciencia que trasciende lo que puede ser denominado simbólicamente el estado de conciencia de la Tierra, Marte y Saturno. Sin embargo, no debemos olvidar que cuando se contribuye a estas 3 grandes vidas planetarias, puesto que personifican Tierra, Marte y Saturno, la ley de sacrificio mediante el dolor y la rebelión, se contribuye grandemente al todo y se enriquece la totalidad. Las unidades de vida divina y los átomos de energía eléctrica que pasan a través de estos 3 esquemas planetarios están sujetos a ellos con el objeto de adquirir esa sensibilidad psíquica que de otra manera sería imposible. Por eso la necesidad de todo esto. Solo esas unidades de vida que están predominantemente coloreadas por el tercer rayo de actividad pasan durante un tiempo a través de estos 3 esquemas. Esto encierra un indicio de que prevalecen las mónadas de tercer rayo entre los hijos de los hombres.
El rayo de inteligencia activa, que se expresa por medio de los 7 tipos de rayo, constituye sobre todo el rayo, el cual pertenece en la mayoría de las mónadas humanas, o los seres espirituales, especialmente en la actualidad. Bueno, yo dejo esto acá para que no sea sofocante, porque esto hay que escucharlo, es interesante porque podemos crecer en el plano mental, podemos crecer en el plano del amor, podemos comprender más nuestra posición en la vida, escuchando este cassette y leyendo esto, que yo se lo entrego amorosamente. Y así cerramos y nos saludamos fraternalmente.